Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo de Ars Música, porque hoy vamos a hablar sobre cómo aprender a tocar el piano. Vamos a ver todos aquellos puntos que hay que tener en cuenta y que pocas veces nos dicen, pero para que no os venga nada por sorpresa, os lo voy a contar todo aquí. ¡Comencemos! Bien, pues recientemente hemos escrito un artículo en el blog de Ars Música, arsmusica.net. Si no has ido a conocer nuestro blog, te invito a que lo hagas, porque hemos redactado un artículo en el cual hablamos sobre diversas cosas que tenemos que tener en cuenta cuando queremos aprender a tocar el piano. Esas cosas que muy pocas veces no nos dicen, porque generalmente nos vamos por aquello que atrae más, ¿no? Aprende a tocar el piano fácil, ¿no? Aprende a tocar el piano en 5 minutos o en un segundo, casi nos diría, ¿no? Pero la verdad es que no es así. Detrás de todo ello hay una serie de cosas que tenemos que tener muy presentes, sobre todo el tiempo que requiere para aprender a tocar el piano. Por muy fácil que queramos aprender a tocarlo, siempre requiere de nuestra dedicación y también de que tengamos el interés por hacerlo. Entonces, bueno, si no has accedido al artículo, estás en YouTube, te lo dejo aquí abajo en el enlace para que vayas directamente a ese artículo, que está muy interesante. Y si estás en nuestro blog, pues bueno, el vídeo está arriba y abajo está todo. Podéis continuar después de ver el vídeo leyendo todos los detalles de lo que vamos a comentar aquí en términos más amplios, ¿no? Bueno, lo primero de todo, la paciencia es la virtud del pianista. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es importante tener paciencia, porque muchas veces vamos a tener que repetir más de una vez un fragmento de una partitura, ¿vale? O de una pieza que estemos aprendiendo. No nos va a salir a la primera, tenemos que repasarlo varias veces, casi como si se tratara de un disco que se raya, ¿no? Que todo el tiempo está haciendo la misma secuencia. Pues más o menos así, y eso requiere de paciencia, pero sobre todo de interés. Pero es que sepas que una pieza no te va a salir a la primera, ¿no? Aprender el piano es como aprender cualquier otra cosa. Si quieres aprender a tocar, por ejemplo, a otro instrumento como la guitarra, como la flauta, como el violín, pues el sacrificio será siempre el mismo. Por lo tanto, esta frase de la paciencia es la virtud del pianista, es aplicable al violinista, al cantante, al guitarrista, a todos, porque la música requiere de paciencia. Pero si realmente te gusta la música, conseguirás hacer el estudio como algo muy pasajero. Te divertirás haciendo lo que a final de cuentas es lo que tiene que ser, ¿no? Hay que divertirnos estudiando la música, porque cuando estamos conscientes de que es lo que queremos, pues lo vamos a hacer con toda la ilusión. Y quizás eso sea la segunda frase: la paciencia es la virtud del pianista, y también la ilusión no le tiene que faltar nunca, ¿no? Entonces, el estudio del piano implica que tenemos que estar sentados frente al instrumento durante muchos minutos, durante muchas horas, y claro, lo tenemos que disfrutar. Entonces, si tienes el interés y realmente lo quieres hacer con todo el entusiasmo del mundo, adelante, que conseguirás esa paciencia. Lo otro, aprende a tocar el piano con una buena posición corporal. ¿Qué significa esto? Pues bueno, que seguramente tendremos que estar muchas horas frente al piano y necesitamos tener una buena posición corporal, como por ejemplo la espalda recta, ¿no? Siempre, no encorvados hacia abajo, sino siempre la espalda recta, es muy importante. Lo otro, utilizar una banqueta o silla cómoda, eso también. A veces tenemos que invertir un poco de dinero en tener pues aquel asiento que sea el que más se nos adapte a una altura correcta también, de tal manera que cuando toquemos el piano no tengamos que estar muy encorvados hacia enfrente, sino que el piano nos quede a una altura adecuada, ¿no? Adopta una postura corporal libre de tensiones musculares, es decir, por ejemplo, el codo nunca levantado así, sino dejarlo suelto, también la mano suelta, todas las articulaciones sueltas. Eso es muy importante y es una cosa que se va consiguiendo poco a poco. Al principio, cuando empezamos a estudiar, estamos muy tensos y lo que queremos es relajarnos, y eso es lo que tenemos que buscar también. En el caso de que vayas a realizar sesiones largas de estudio, por ejemplo, esta mañana voy a estudiar 3 horas, pues bueno, dedica las 3 horas de estudio, pero con intervalos de descanso. Por ejemplo, cada hora pues dedica 10 minutos a descansar. Levántate de la silla del piano y da una vuelta por la habitación o sal a caminar un poco. Nada, 10-15 minutos que descansemos cada hora es genial. Entonces, si hacemos sesiones de 3 horas, pues cuando llegues
a los 45 minutos o a los 50, descansa 10 y después retoma de nuevo, ¿no? Eso es muy importante también. Y sobre todo ante cualquier dolor de espalda, los hombros, los brazos, cualquier tensión, interrumpe la sesión, ¿vale? De estudio y relájate, ¿no? Relájate, adopta una postura corporal que sea adecuada para que te sientas relajado, ¿no? Si comienzas a sentir que se tensa el cuello aquí atrás, sobre todo lo sentiremos toda esta parte de aquí atrás, los hombros, relájate, levántate del asiento y después ya cuando te sientas relajado, después de 5 minutos o así, otra vez vuelve a estudiar. ¿Pero por qué? Pues porque si comienzas a estudiar mucho y comienzas a hacer sesiones muy intensas, es como cuando haces ejercicio, ¿no? Te pones a correr una maratón sin haber practicado antes, ¿no? Ejercicio, pues bueno, terminarás quemándote al final y no es nuestra intención, no queremos que haya ninguna lesión, ¿no? Y ante cualquier duda, problema, siempre hay que consultar al médico, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo otro, estudia el piano con la digitación correcta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estudiamos una pieza nueva en el piano, lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que vamos a tener un número de dedos para cada nota que vamos a tocar en la partitura. Los dedos se enumeran del 1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5. En la mano derecha, la mano izquierda, 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la numeración universal de los dedos de la mano en el piano. Después en la guitarra y en otros instrumentos cambia un poco la digitación, pero esto ya depende de cada tipo de instrumento, ¿no? En el piano es así. Y entonces es importante bueno, las partituras ya generalmente para piano tienen una digitación que te sugieren, a veces se adapta, a veces no se adapta a nuestra mano, pero en todo caso el profesor de piano siempre te ayudará con ello, en mi caso, pues en artmusica.net/conservatorio, que sabes que tienes todos los cursos, pues cada semana hacemos una sesión en directo en donde yo os ayudo, pues en todo caso, si hubiera problema, adaptar todas estas cosas que son necesarias también, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que siempre tienes que aprender a tocar la partitura con X posición de los dedos, es lo que llamamos digitación, porque si cada vez que tocamos un fragmento en una partitura cambiamos los números de dedos con que hacemos las notas, entonces nunca aprenderemos a tocar la pieza. Nuestra memoria muscular, es decir, nuestra memoria en cierto sentido aprende el movimiento de los dedos, de tal manera que, por ejemplo, del compás 11 al 13, nuestra mente memoriza que vamos a tocar X notas con X dedos, con X movimiento de la mano. Entonces, eso es lo que memoriza nuestra mente, y si no trabajamos eso desde el principio, será muy difícil que aprendamos la pieza y siempre nos equivocaremos. ¿Por qué nos equivocamos cuando tocamos una pieza en el piano? Porque no memorizamos ese movimiento de dedos y siempre los estamos cambiando. Entonces, muy importante y fundamental la digitación, que sea correcta y que sea siempre la misma en los diferentes fragmentos, ¿vale? Las partituras de piano tienen 2 claves. Otra cosa que también tienes que tener en cuenta, que es otra dificultad más, que a lo mejor no importa mucho, pero que lo tengas en cuenta es necesario, porque otros instrumentistas, como el guitarrista, como el flautista, como el clarinetista, incluso el cantante, solo lee en una clave musical. El pianista no, tiene que leer 2 partituras, perdón, dos pentagramas a la vez, ¿vale? Uno en clave de sol y otro en clave de fa. Generalmente es así, el 99% de las veces. Hay alguna excepción, sí, pero en algunos fragmentos y en algunas obras. Pero lo que siempre encontrarás serán 2 claves. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que como dividir nuestros ojos en el pentagrama de arriba y el pentagrama de abajo, porque uno está en clave de sol y el otro en clave de fa. Y entonces, como pianistas, tenemos que tener mucha habilidad en la lectura doble, en este caso, de las claves. Y para ello tenemos que repasar mucho solfeo, hacer muchos ejercicios de lectura de claves para poder superar esta dificultad que tiene el pianista, una dificultad adicional a otros instrumentistas, ¿vale? Otros instrumentistas tienen otra dificultad, como el violinista, afinar bien el instrumento, tener muy buen oído para la afinación. Algo que el pianista, pues bueno, es importante también, pero que no es imprescindible, porque tú tocas una nota en el piano y siempre te va a dar la nota que es, no necesitas afinarlo de oído. Aunque sí, si tienes un piano acústico, de tanto en tanto tienes que llamar al técnico para que te lo afine, ¿no? Pero no tienes que hacerlo tú, ¿vale? Bueno, pues eso, aprender a reconocer las notas en el piano también es importante cuando empezamos a estudiar, saber muy bien dónde están todas las notas y sobre todo saber que dependiendo del piano que tengamos, si no tienes un piano acústico, tienes un piano electrónico, pues hay pianos que tienen 49 teclas, 61, 76 u 88 teclas. El piano completo es el de 88 teclas, que es el ideal, el que deberíamos de tener para estudiar, ¿no? Pero si no es posible, también se puede hacer con otros. Lo importante es saber reconocer en dónde está el do central y a partir de allí poder reconocer todas las
las notas y que sepas leer con la partitura enfrente, pues a qué nota exactamente se está refiriendo, siempre teniendo como punto de partida el do central del piano. Otra cosa que hay que tener en cuenta es saber organizarnos muy bien, ¿eh? Aprender a organizar una sesión de estudio del piano es fundamental porque eso también va a determinar en mayor medida nuestro éxito en el estudio del piano. Aprender a gestionar, hacer una autogestión del estudio del piano, ¿no? Ser honestos con nosotros mismos es fundamental, ¿no? De saber en qué momento nos está funcionando lo que estamos haciendo y saber en qué momento no, saber hacer una autocrítica, eso es muy, muy importante. Y si algo no funciona bien, pues hay que cambiarlo, ¿no? Si yo sé que los estudios de 3 horas no me funcionan porque de 3 horas solamente estudio 20 minutos y el resto me pongo a ver internet o YouTube o cualquier otra cosa que me distrae, ¿no? El Facebook o lo que sea, las redes sociales, pues entonces es mejor que estudies 30 minutos bien y concentrado a que intentes estudiar 3 horas. Entonces esto es muy importante. Otra cosa que es fundamental también y que a medida no se tiene en cuenta es que tenemos que estudiar el piano todos los días, ¿vale? Si no haces un estudio todos los días, el estudio diario es como el ejercicio. Dices, yo voy a querer correr la maratón, haciendo otra vez el ejemplo que he dicho antes, pero estudio los lunes y los jueves y a lo mejor el domingo. ¿Qué pasa? Que al final no llegarás bien el día de la competición. ¿Por qué? Pues porque es mejor que practiques cada día pocos minutos a que lo hagas así, en intervalos en el tiempo. Entonces, es más efectivo estudiar 20 minutos cada día, con esto te digo, de lunes a sábado, si es posible, y el domingo ya descansas, aunque si el domingo estudias los 20 minutos mejor, estudiar 5 horas el lunes y 5 horas el jueves y el resto de la semana te olvidas. Es más efectivo 20 minutos cada día que hacerlo de la otra manera. ¿Por qué? Porque el estudio del piano tiene que ser continuo. Si no consigues hacer un estudio continuo del piano, hacer X minutos cada día, los que sean, si son 20-20, si son 30-30, si son 60 minutos cada día, pues qué mejor. Y si son 3 horas cada día, pues súper mejor, ¿no? Pero si no consigues hacer ese estudio diario, es muy difícil que aprendas a tocar el piano. Entonces, ya te lo digo, tú organízate a lo largo de la semana. Si el jueves no puedes estudiar, pues bueno, reponlo el domingo, ¿no? Con un día a la semana que no puedas tampoco pasa nada, pero si son 3 días que no estudias a la semana el piano, entonces estarás perdiendo el tiempo, sinceramente te lo digo. Necesita hacer un estudio diario. Pocos minutos, pero cada día, ¿de acuerdo? Eso también es importante. Otra cosa es no avanzar en los contenidos. Es decir, si todavía no supero la lección 1, no te pases a la lección 2. Supera la lección 1 con los mínimos necesarios y entonces ves a la lección 2. Porque de nada sirve hacer la lección 1 a medias, la lección 2 a medias, la lección 3 a medias, tendrás todo el estudio a medias. Entonces, eso también hay que aprender a gestionarlo bien. Porque el estudio del piano también es muy individual. Desde luego que puedes ver tutoriales, puedes ver los cursos de Ars Música, tanto los gratuitos como los premium, pero si tú, digamos, no te organizas bien, entonces no conseguirás al final de la semana el objetivo que te hayas propuesto. Por eso es muy importante no avanzar en los contenidos y ese estudio del piano, que siempre es muy individual, hagas clases presenciales o no, siempre el estudio del piano, a final de cuentas, es individual, pues tienes que aprender a gestionarte, ¿de acuerdo? Y de nuevo te digo, la paciencia pues es la virtud del pianista. Hay que saber repasar y localizar aquellos fragmentos de la partitura que no sepamos o que no hayamos conseguido superar. Entonces eso es importante. Bueno, otra pregunta que tenemos que tener en cuenta es qué tipo de piano necesito para empezar a estudiar, ¿vale? Al respecto, las respuestas son un depende. Depende cuál es tu objetivo. Si lo que quieres es empezar a probar a ver si te gusta el instrumento, pues cualquier teclado electrónico, por muy barato que sea, te puede servir para empezar a hacer tus primeras lecciones, ¿de acuerdo? Y si después te das cuenta de qué es lo que realmente te gusta, entonces puedes hacer una inversión mayor. Si ya estás decidido a qué es lo que quieres y vas a dedicarle muchas horas al día o a lo largo del tiempo, muchos años de estudio, pues un piano acústico es lo mejor. Pianos acústicos hay de cola, verticales, más pequeños, hay de varios tamaños y precios, ¿vale? Que pueden ir desde los pocos miles de euros hasta los muchos miles de euros. Esto ya depende de cuál quiera ser tu inversión. El piano acústico siempre es el ideal. Lo otro es el piano digital. El piano digital pues es un piano que en este caso pues es electrónico, pero que
en este caso tiene la sensación de estar tocando un piano acústico, tanto en el peso de las teclas, es el adecuado, tiene las 88 teclas que debe tener un piano. Entonces el piano digital es como la segunda opción y es también muy válida, y que si quieres tomártelo en serio, pues un piano digital bueno te puede durar también muchos años, ¿de acuerdo? Al final, si quieres ser profesional tendrás que terminar comprando un acústico, pero el piano digital te puede ayudar también muchos años a introducirte, y en estos pues pueden ir desde los pocos cientos de euros hasta los muchos cientos de euros o los mil y poco de euros, ¿vale? Hay un rango desde, ¿cómo te puedo decir?, 400, 300 euros hasta los mil y tantos, ¿eh? Entonces ahí tú más o menos ve cuál sería tu presupuesto. Y luego tenemos el teclado electrónico, que en este caso es un teclado que muchos de ellos no tienen las 88 teclas, son más pequeños, pero que te puede ayudar también para introducirte en el piano. Hacer por ejemplo, los cursos de piano básico de Ars Música del Conservatorio Virtual, pues te podría ayudar un piano electrónico sin ningún problema. Busca que en este caso, si es con acción de martillo, es decir, que tenga las teclas contrapesadas, pues mucho mejor. Y si no es así, pues te servirá para hacer los primeros cursos de piano básico, pero más adelante necesitarás uno de teclas más pesadas. ¿Para qué? Para comenzar a trabajar el peso de las teclas y la fuerza que tienes que desarrollar en cada uno de tus dedos. Es importante para ello. Pero bueno, no te preocupes, que para empezar a estudiar desde cero cualquier piano te puede servir, ¿de acuerdo? Muy bien, pues aquí tienes aquellas cuestiones fundamentales más importantes que tienes que tener en cuenta para comenzar a estudiar el piano, y que, bueno, pues muchas veces no se dicen, pero que yo quería explicártelas aquí en este breve vídeo, para que no tengas allí ninguna sorpresa cuando comiences a estudiar el instrumento y tengas todas aquellas cosas que tienes que saber para comenzar a estudiar este maravilloso instrumento que sin duda alguna nos da muchas alegrías en la vida a todos los que somos amantes del piano y de la música también. Bueno, pues nada, pues hasta aquí este breve vídeo. Y bueno, si no has visitado el blog, te dejo aquí abajo, si estás en YouTube, el enlace para que visites este artículo que hemos escrito con todos los pormenores, y si estás en el artículo, pues tienes todo aquí abajo del vídeo, ¿de acuerdo? Pues nada, nos vemos muy pronto. Si te gusta este tipo de tutoriales y quieres que sigamos haciendo cosas, suscríbete a nuestro canal de YouTube o déjanos un comentario en nuestro blog, arsmusica.net, ¿de acuerdo? Nos vemos pronto. Adiós.